Si la programación orientada a objetos fuera una estructura, un edificio, podríamos decir sin lugar a dudas que estaría soportada por 4 poderosos pilares. Estos pilares son la abstracción, la encapsulación, el polimorfismo y, por sobre todos, la herencia. Es por esto que en esta clase, en esta sesión, vamos a ver el tema de la herencia. Esto es Unidad 4, Herencia y Polimorfismo, tema Herencia. ¡Let's go! Herencia se pronuncia en inglés inheritance. Inheritance es una de las ventajas que trajo consigo el paradigma de la programación orientada a objetos contra el paradigma funcional. Básicamente, la herencia nos permite reutilizar código. Por lo tanto, la herencia es un mecanismo que permite reutilizar código. La herencia consiste en crear clases a partir de otras clases. Veamos un ejemplo. En UML, la herencia se representa de la siguiente manera. Tenemos una clase aquí que representa a una persona. Tenemos el nombre, tenemos el apellido y tenemos estas properties. Recuerden que las properties nos permiten acceder a estos miembros privados. Y tenemos un método obtener nombre completo que nos va a regresar un string y que la idea es que nos regrese el nombre y el apellido de la persona. Supongamos que ahora tengo que realizar un sistema de control escolar en donde tengo sin lugar a dudas alumnos. Pudiera yo codificar todo lo que había hecho para persona y agregarle la cuestión de los alumnos. Sin embargo, la herencia nos permite tomar esto como una clase base y simplemente heredar dentro de una nueva clase todos estos elementos como si ya los hubiéramos escrito y simplemente agregar los elementos nuevos que en este caso corresponderían a un alumno. Por ejemplo, el número de control y la carrera con sus correspondientes métodos y propiedades. Entonces, la herencia me permite generar una nueva clase a partir de otra clase. Veamos un poco de terminología. Se dice que un alumno es una persona. Student is a person. Bajo esta óptica, un alumno va a tener elementos nuevos, pero si el alumno hereda de persona, significa que un alumno va a tener todo lo que una persona tiene, más sus propios nuevos elementos. Todo esto a su vez nos permite formar una clase. A la clase principal de la cual se hereda se le suele llamar clase base o superclase. Y a la clase que hereda elementos de una clase base se le suele llamar clase derivada o también llamarla subclase. Podemos entonces llamar a esta clase derivada o subclase y a esta la podemos llamar clase base o superclase. Son las terminologías que vamos a estar utilizando y que en los libros y en la literatura van a encontrar acerca de lo que es la herencia, inheritance. Vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí está nuestra clase principal. Tenemos que nuestra clase principal está dentro de un espacio de nombres, cualquiera el que ustedes hayan elegido, seleccionado o creado. Tenemos nuestro método principal, este es el punto de entrada del programa. Lo que vamos a hacer es crear una clase acá llamada person, una persona. Vamos a estar programando todo en inglés y nuestra clase persona va a tener estos atributos. Vamos a tener un string que va a ser el name de la persona o el nombre. Vamos a tener también otro string que va a ser el surname o apellido. Y estos son nuestros atributos. Vamos ahora a crear sus correspondientes propiedades. Y las propiedades van a ser de esta manera. Vamos a tener que nuestras propiedades van a ser públicas.
van a ser de tipo string y en nuestro caso pues va a ser nombre. Tenemos la parte del get, tenemos la parte del set. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro get? Va a retornar, en este caso, el nombre, this.name. El get es el get. Vamos con el set. El set va a ser this.name. Y a este le vamos a asignar el value que nos den desde afuera. Estas son propiedades. Vamos a hacer lo mismo, pero para el asunto del surname. En este caso, el surname es el nombre de la property. Surname acá y surname acá. Importante que, como son propiedades que van a ser accedidas por fuera de la clase, sean públicas. Name, surname. Y vamos a crear ahora sí la sección de los métodos. Para ello vamos a crear un único método y vamos a poner sección methods. El método va a ser público, va a retornar un string y se va a llamar print full name. Print full name no va a recibir ningún parámetro y vamos a invocar un string.format. Recuerden que un string.format es un método que funciona como un writeLine, pero en vez de enviarme la información a la consola o a la entrada estándar, lo que hace es regresarme un string con el string formateado. Entonces, para ello voy a utilizar una técnica llamada interpolación de cadenas o template strings, que básicamente me permite imprimir de una manera más cómoda. Lo que voy a hacer aquí es que con llaves voy a encerrar las variables que quiero imprimir e insertar en esta cadena de caracteres. Voy a imprimir el nombre completo, por lo tanto empiezo por name. Entonces le digo que aquí voy a poner el this.name. Accedo a través de las properties. Muy sano hacer eso. This.surname. Nuevamente accedo a través de las properties. Y recuerden que yo he prometido retornar un valor. En este caso, un string. Este string lo estoy generando, sin embargo no lo estoy retornando a ningún lado. Es importante poner aquí un return. Y listo, ya está. Seguido de eso, voy a probar el programa tal como está. Para eso me voy a ir al programa principal o al método principal, a main. Y lo primero que voy a hacer es crear una instancia de mi clase person. Para ello tengo que crear la variable que va a tener a person. En este caso le vamos a poner aquí person1. No he sido muy creativo, pero este es un buen nombre. Invoco al constructor. Recuerden que esa es la regla para poder crear nuevas instancias. Invocar al constructor, en este caso de person. Y procedo a asignarle valores a person. Entonces a person1. Tengo el name y le vamos a asignar un name, le vamos a poner Julio y vamos ahora a invocar al surname. Cuanto al surname, le vamos a poner aquí Julio Daenerys. Y por último, a person1 vamos a imprimir su nombre completo vía un write. Y lo que vamos a hacer aquí es que el string que me pide el write lo voy a obtener directamente de print full name, el cual me entrega un string. Recordemos que es un método y lleva paréntesis al final. Listo, parece ser que todo va bien y que no va a marcar error. Vamos entonces a probarlo con un .NET Run. Y bingo, tengo aquí mi Julio Daenerys. Está funcionando sin ningún problema mi clase. Supongamos ahora que llego al punto en donde tengo que crear un sistema de control escolar. Tengo que crear ahora una entidad llamada alumno. Pero un alumno realmente es una persona. Tiene un nombre y tiene un apellido. Y yo ya tengo una persona.
Me refiero en cuanto a clases. Tengo una clase que define una persona. Tengo su nombre y tengo su apellido y tengo toda la lógica para controlarlo y para asignarle valores y para imprimir su nombre completo. Bien, si bien esta luce una clase muy pequeñita, podría ser una clase más grande. Y aquí la herencia me va a ayudar a no tener que reescribir todo esto para crear simplemente un alumno, dado que, como lo vimos anteriormente, un alumno es una persona. Yo puedo aquí crear la clase student y decirle que quiero que student sea una persona, pero aparte con cosas adicionales. En C#, para hacer eso, utilizo 2 puntos. Estos 2 puntos significa que student va a heredar de otra clase todo lo que esa clase tiene. Entonces, student va a heredar de person. Y ahora sí, student es una persona o hereda de persona, o de otra forma, student es una subclase de la superclase persona. Y hasta este momento, a pesar de que dentro de la definición de student no hay nada, student tiene todo lo que una persona tiene. Y para comprobarlo me voy a ir al programa principal. Voy a tomar exactamente este código, lo voy a duplicar. Lo voy a duplicar y en vez de person voy a crear otra variable que se llame student1 y obviamente no va a ser de la clase person. Vamos a cambiar esto, va a ser un student y va a tener también su nombre porque es una persona. Le vamos a poner aquí Andrea Asuna y estamos hablando que va a ser el student 1 y vamos a mandar a imprimir su nombre completo. Y hasta aquí estarás preguntando, y hasta aquí seguramente dirás, hey, print full name, pero student no tiene print full name, student no tiene nada. Sí, pero yo te diré, este es el poder de la herencia. Student está heredando de persona. Por lo tanto, como una persona tiene un método llamado print full name que puede imprimir su nombre, student, al heredar de persona, tiene ese método también y tiene todo lo que una persona puede hacer. Vamos a probarlo. Le voy aquí a dar un .NET Run y listo. Tengo impreso aquí Julio Daenerys y Andrea Asuna. Tengo aquí sale todo junto. Vamos a darle aquí vamos a darle una nueva línea para que no salga tan junto, tan pegado. Y ya está. Julio Daenerys y Andrea Asuna. Como podemos ver, a pesar de que student no tiene nada, al heredar de persona tiene todo lo que la persona tiene. Y aquí viene lo poderoso. De la herencia. Yo, ya que he heredado de persona, yo puedo agregarle a student sus propias características. Lo que voy a crear es directamente sus properties. Digamos que un student va a tener un student ID. Vamos a hacer estas propiedades públicas y las vamos a hacer autoimplementadas. Es decir, cuando nosotros queremos hacer este tipo de cosas, implementar propiedades que al final terminan siendo como el medio de acceso controlado a atributos privados de la misma clase. Pero cuando no tengo lógica, como es el caso en el caso de persona, el name no tiene gran lógica. El get lo usamos para retornar un valor y el set para asignarle valor a name, en este caso, no tiene lógica. Cuando no tenemos una lógica muy
grande o nada de lógica, más bien dicho, cuando no tenemos nada de lógica, en los accesos de las propiedades podemos ser propiedades autoimplementadas, es decir, esto mismo con mayúscula, student ID, y le vamos a poner el major, que es la carrera que está estudiando cualquier alumno que vayamos a tener en nuestro instituto. Cualquier instancia de student que hereda de person va a tener la posibilidad de el major. Y vamos a crear un método para este student, para este estudiante. Y el método va básicamente a imprimir la información del estudiante. Entonces vamos a hacerlo público este método. Va a retornar un string y le vamos a poner print student info. No va a recibir parámetros y va a retornar un string.format, un formateo de string. Vamos a agregarle aquí una interpolación y vamos a poner lo siguiente, que cuando se decida imprimir la información de un estudiante, se imprima su nombre completo. Y aquí viene la parte muy interesante de todo esto. Yo estoy dentro de student, y al estar dentro de student yo puedo invocar a un método que pertenece a person, porque realmente student está compuesto por un person, por todo lo que tiene person, y person tiene un print full name. Yo entonces desde aquí puedo escribir print full name, y print full name sin problemas va a ejecutarse y va a imprimir el nombre completo, en este caso del estudiante, que es a su vez una persona. Ahora el siguiente paso es que voy aquí a insertar un salto de línea con un \n, y nada más que esto lo tengo que hacer fuera de las curly brackets. Y ahora voy a imprimir, vamos a ponerle aquí el asunto de, vamos a ponerle aquí una etiqueta, vamos a ponerle full name, para que veamos que estamos imprimiendo full name. Aquí vamos a poner el student ID, así, y aquí le podemos poner this.studentID, y nuevamente le insertamos un enter, y ahora resta imprimir o incorporar el major del estudiante, y aquí le ponemos this.major. Esto nos debe de arrojar la información del estudiante en 3 líneas con sus correspondientes etiquetas y sus correspondientes valores. Si se fijan, estoy utilizando métodos que están definidos en la clase base. Ahora, esto tómenlo como que cuando yo cree una instancia de un estudiante, va a tener todo lo que tiene una persona con sus métodos públicos y aparte todo lo que tiene un estudiante. Por lo tanto, si yo me regreso al código principal, este es mi código principal. Si yo aquí en student, ya que creo mi instancia, le asigno nombre, yo puedo ahora a student asignarle más información, como por ejemplo su student ID, que en este caso le vamos a poner uno inventado, y aparte le vamos a poner a student 1 su major o que esté estudiando. Para no salirnos del contexto, vamos a ponerle ethics. En write ya no vamos a imprimir el full name, vamos a imprimir de student su print student info. Esto es un método, lleva paréntesis al final, y con esto vamos a probar nuestro programa.
le damos un .NET Run y bingo, tenemos todo funcionando sin problemas. Vean cómo la impresión que ha hecho ya mi clase se imprime su nombre de esa instancia, el file name, tenemos el student ID y su major. Todo esto ha sido utilizando la herencia. Como ven, no tuvimos que recrear lo que ya habíamos hecho para persona, sino que al ser un student, una persona, podemos heredar y tener todas las características de una persona en nuestra clase student sin repetir código. Hemos entonces reutilizado código y este es el corazón de la programación orientada a objetos. Uno de los pilares es la inheritance, la herencia. Entonces, repasemos un poco. Tenemos que la sintaxis para heredar es bastante sencilla. Simplemente tenemos nuestro identificador de clase base, le ponemos 2 puntos y le ponemos el nombre de la superclase de la cual queremos heredar. Otro ejemplo es, en vez de student, alumno, que hereda de una persona. Y dentro de los corchetes o de los curly brackets o llaves va la definición para la clase alumno. Algo bien interesante es que la subclase tiene todos los miembros y atributos de la superclase. Para eso y visualizarlo ya en directo vamos a Visual Studio Code y dentro de la clase principal podemos nosotros visualizar que un student punto tiene un name como una persona, tiene un surname, pero aparte tiene un student ID y tiene un major, a la vez de que tiene otros métodos como por ejemplo print student info, que es propio de un student, pero un print full name, que es propio de una persona. Podemos observar que student es una clase compuesta que tiene todo lo que tiene una persona, pero aparte tiene cosas propias de un estudiante o de un alumno. Ahora que justamente aquí quiero que noten algo. Si yo pongo student punto, me salen métodos que son parte de persona, como lo que vimos hace unos momentos, name, full name, o name, surname, y métodos como print full name, o print student info, o student ID, o major para student. Pero me salen estos métodos como equals, get hashcode, get type, o toString. Pero ¿de dónde vienen esos métodos? Si tanto la clase base como person como la subclase student no los tienen. Y esto es algo muy interesante que deben ustedes conocer y entender. Básicamente es que recordemos que en C# todos son objetos. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos encontrar en C# es un objeto o es algo que hereda o es una clase que hereda de object, que es una clase base de todo lo que es .NET. Por lo tanto, estas sintaxis son equivalentes. Cuando tú creas una clase, realmente esa clase, aunque tú no lo veas y tú no lo codifiques, está heredando de la superclase object. En sí, todo en C# generalmente hereda de object. Y esto es básicamente muy interesante porque es como si fuera el material genético básico para crear cosas en C#. La superclase object es como el método padre, el método madre es como el origen de cualquier objeto en C#. Aunque nosotros no lo ponemos cuando creamos clases sencillas, el compilador lo hace por nosotros. Sin embargo, si nosotros hacemos esto, es exactamente lo mismo que esto. Para poder tomar ventaja completa de la herencia, se debe estar consciente de las reglas que rigen la herencia. A continuación, vamos a enumerar algunas reglas que se deben de tomar en cuenta a la hora de trabajar con herencia. Aquí tenemos lo primero. Dentro de una subclase es posible ocultar miembros de la clase base. Supongamos que tenemos una clase llamada A, que tiene un atributo público llamado número, cuyo valor es 5. Si nosotros hacemos a B como una clase que hereda de A,
B, sin lugar a dudas, va a contener a número. Pero si dentro de B nosotros declaramos nuevamente una variable llamada número, es decir, un atributo llamado número, lo que va a ocurrir es que este número va a ocultar a este número de la clase base. Es por esto que cuando yo creo una instancia de B y le llamo, por ejemplo, clase, y quiero imprimir de esa clase, que es una instancia de B, el atributo número, se imprime 12 y no 5, porque esto que fue digamos, la clase o la subclase es lo que oculta o está ocultando a este número de la clase base. Entonces, por eso que el resultado aquí es que imprime a 12. De igual forma, los métodos se pueden ocultar. Tenemos un caso similar. Tenemos a una clase A que tiene un atributo número igual con 5 y que tiene un método llamado imprime, que al final imprime, hace una impresión en la consola de yo soy de la clase A. Noten que B hereda de A y está ocultando sus únicos dos miembros. El atributo número, escribiendo 12, que es lo que hacíamos con el anterior ejemplo. En este caso imprime, lo que hace es que imprime soy de la clase B. Es por esto, nuevamente, nos vamos para acá. Si creamos una instancia de B a la cual llamamos clase y de clase accedemos a número y de clase accedemos al método o lo invocamos al método imprime, lo que realmente se va a imprimir es al final lo que está presente en B, número e imprime. Porque cuando nosotros colocamos miembros que se llaman de la misma forma de los elementos de una clase base, los estamos entonces ocultando. Sin embargo, si nosotros hacemos esto, el compilador nos va a mandar un warning indicándonos que estamos ocultando un miembro. Para evitar este warning, tenemos que utilizar una keyword especial para decirle explícitamente al compilador que intencionalmente sí estamos ocultando un método o un miembro de una clase base. Esto es básicamente protección, porque al estar trabajando en una clase base, al estar trabajando en una clase derivada, podemos estar ocultando sin darnos cuenta miembros que en algún momento vamos a ocupar. Es por eso que este warning resulta muy importante. Sin embargo, si nosotros estamos conscientes de que vamos a ocultar un método, existe un keyword llamado new que se tiene que poner en la subclase cuando nosotros intencionalmente vamos a ocultar estos elementos. Esta es una forma warning free, es decir, ya le decimos explícitamente al compilador que vamos a ocultar un miembro. Es por esto que si nosotros, partiendo de este código en donde tenemos una base, una clase A, una clase B, si nosotros creamos una instancia de B o definimos de esta manera una B que hereda de A y nosotros le ponemos estos valores, tenemos imprime valores. Si nosotros ejecutamos este código, al final veremos que cuando llamamos a imprime, imprime va a quedar, digamos, sobresaliendo sobre cualquier imprime que tenga la superclase. De igual manera, esto. Y esto es básicamente el mensaje. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Nosotros podemos invocar a miembros de la clase base y para eso utilizamos el keyword base. Como es en este caso, en nuestra definición de B que hereda de A, estamos creando un método llamado imprime valores. En imprime valores estamos imprimiendo número, que generalmente es 12, bueno, es 12 aquí en esta clase B, pero de A, supongamos que quisiéramos acceder al valor que está ocultando número, que lo estamos ocultando legalmente porque estamos utilizando el operador new. Lo que utilizamos es base como la referencia a la clase base. De hecho, se lee en español base, en inglés es base. Base es una variable ya propia que te provee el compilador para poder acceder a la superclase y por ende a cualquier miembro de la superclase, como es en este caso número. Si imprimimos esto, estamos accediendo al valor de número de A,
que era 5. Y en este caso aquí, al imprimir número, estamos accediendo al método de la subclase, estamos accediendo, perdón, al atributo de la subclase, que es en este caso 12. Vamos entonces a plantear un ejercicio. Para eso nos vamos a ir a Visual Studio Code y el ejercicio va a hacer lo siguiente. Si nosotros imprimimos, por ejemplo, nos vamos con student y yo quiero imprimir el nombre del estudiante, aquí voy a poner un write y vamos a poner aquí un write, le vamos a poner aquí una nueva línea. Vamos a hacer que esto sea una interpolación de cadenas para hacerlo más cómodo. Y vamos a poner aquí el full name, ¿no? Vamos a poner aquí el full name del estudiante. Bueno, para eso student ID, al ser una persona, puedo yo ser capaz de imprimir el full name. ¿Cómo? Accediendo al método print full name, que eso es de la parte persona del estudiante. Bueno, print full name va a imprimir el nombre del estudiante. Pero nuevamente, lo repito y hago énfasis en esto, print full name al final, si yo me voy a la definición, es algo que va a ser parte de persona, que es persona quien es encargada de imprimir el full name. Sin embargo, a mí me dicen desde la dirección o desde mi jefe de desarrollo, me dice, ¿sabes qué? Para en este caso a la institución le importa mucho que cuando imprimamos el nombre de los estudiantes empiece por el apellido. Y yo ya estoy heredando entonces de persona. La pregunta es, ¿qué puedo hacer en mi clase student para que cuando yo invoque a print full name no se imprima primero el nombre y luego el apellido, sino primero el apellido y luego el nombre? A ver, pensemos, pausen el video y piensen, ¿cómo puedo yo hacerle para que cada vez que yo invoque a print full name desde un student, me imprima primero su apellido y luego su nombre? Piensen, pausen el video y traten de resolverlo. Bien, vamos a resolver entonces esto. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, es básicamente el tema que acabamos de ver. La idea es ocultar este método, dado que nosotros vamos a ocupar de otra manera el print full name que estamos heredando de persona, lo que tenemos que hacer es ocultarlo. Recuerden que los pasos para ocultar es poner el keyword new, lo vamos a hacer público, vamos a retornar también un string y le vamos a poner aquí print full name. Simplemente que aquí va a funcionar de diferente manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a retornar un string.format utilizando una interpolación de cadenas en donde vamos a imprimir primero el apellido, this.surname, y luego el nombre, this.name. Listo, ya está. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Estamos ocultando print full name de la clase base, que es person, y lo estamos ocultando legalmente, es decir, no vamos a obtener ningún warning al ejecutar porque estamos escribiendo new. Con new estamos especificando de manera explícita que queremos ocultar print full name de la clase padre, que es person. Con haber hecho este movimiento, yo al subir a mi código y al ejecutarlo, se va a cambiar automáticamente cada vez que un student invoca el método printStudentInfo. Como printStudentInfo utiliza el método printFullName, ya no va a estar utilizando el de la clase padre, va a estar utilizando el de la clase en la cual me encuentro, en student. Y como student ha ocultado el de la clase padre, se va a ejecutar esta secuencia de código. Vamos a verlo. Vamos a colocarnos aquí. Le vamos a dar un .NET Run. Y listo. Como ven,
cada vez que quiero imprimir el full name, me dice Asuna Andrea, el apellido primero y luego el nombre, Asuna Andrea. Pero sin embargo, si ese full name lo invoco desde person, me imprime el nombre y luego apellido. Esta es la regla que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Otro concepto importante que podemos aprender acerca de la herencia es lo siguiente. Antes que nada, primero recordar esto, que una subclase está compuesta por los miembros de la subclase más los miembros de la superclase, ya sean atributos, propiedades, métodos y cualquier otra cosa que pueda contenerse en una clase. Ahora, nosotros, si realizamos un casteo sobre una instancia de una subclase, nosotros podemos realizar un casteo de la superclase. Y esto lo que va a provocar es que extraigamos los miembros de la superclase, la parte de la superclase que es la subclase. Y esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Para eso me voy a mover a Visual Studio Code y lo que voy a hacer aquí es algo muy interesante. Voy a crear una variable, va a ser de la clase person y le vamos a llamar person student. Y person student vamos a hacer algo interesante. Vamos a crear aquí un cast de person de la variable student1. ¿Qué está ocurriendo aquí? Algo muy interesante. Recordemos que student es una clase compuesta por un student y un person. Que la parte person es el nombre y el surname y la posibilidad de poder imprimir el nombre completo. Al estar haciendo este casteo, estoy extrayendo eso. Estoy extrayendo la persona del estudiante. Entonces, si yo entro aquí a person student, yo puedo ver tan solo el name, el surname, el printful name y todo lo demás que pertenece a object. Si yo decidiera imprimir el name, vamos en este caso vamos a ver console.writeLine. Aquí vamos a igual hacer interpolación y vamos a imprimir el name. Este de acá lo vamos a pasar acá. Vamos a ver qué ocurre. El name de person student y vamos a ejecutarlo y podemos ver que he extraído tan solo a la persona. Aquí name de person student Andrea, pero ¿qué pasa si yo de esta persona imprimo su surname? Entonces de person student le pongo es print full name. Le digo, oye, tu persona imprime tu nombre completo. Lo que va a ocurrir es que como ya estamos en posición de una persona, me va a imprimir Andrea Asuna, que es el nombre y luego el apellido. ¿Qué he hecho aquí al hacer este casteo? He extraído la referencia de la clase base. Y esto es bien importante, es algo que deben de repasar para entender. Vean qué pasa aquí. Voy a person student, voy a cambiarle el nombre y le voy a poner aquí ahora, no sé, vamos a poner el nombre Shannon. Ahí está, Shannon. Noten que esto se lo estoy haciendo a person student, pero ¿qué es person student? Person student es la referencia de la parte persona de un student. Si más abajo yo decidiera imprimir la student info nuevamente de student 1, veamos qué pasa. Y para que quede aquí muy claro, le vamos a poner aquí student info.
ahí está, student info, student 1 info, que es lo que vamos a imprimir, student 1 info. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa aquí. Al imprimir de nuevo student 1 info, resulta que el full name ya se llama, ya es Shannon. Bueno, la parte del surname o el surname es Shannon. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Cómo es posible que yo, al mover la variable personStudent, también se modifique student 1? Bueno, esto es bien importante entender, que esto que estoy haciendo aquí no es creando una nueva instancia de una persona llamada personStudent, sino lo que estoy haciendo aquí es extrayendo la referencia de la parte persona de este student 1. Y como la parte persona tiene un apellido, al estar modificando esta referencia es como si yo estuviera metiéndome student 1, pero solamente a la parte person y moviéndole el apellido. Perdón, el name no el apellido, es el name, como se está imprimiendo en la segunda está apellido y nombre. Le estoy alterando el nombre a todas las instancias, bueno, más bien dicho, a student. Parece un poco confuso, pero creo que resulta importante explicarlo en un whiteboard. Yo tengo una clase base, que es una persona. Esa clase persona me ha permitido crear una clase derivada, que es un estudiante. Ahora, lo que voy a hacer es que usando estudiante he podido crear una instancia de un estudiante llamado student 1. Pero recordemos que student 1 tiene lo que es un nombre, tiene un name, tiene un surname, por ser parte de persona. Esta es la parte, digamos, de un student, que es una persona. Y aparte, student tiene un student ID seguido de un major o carrera. Cuando hago el parseo, extraigo la referencia de la parte persona de student 1. Pero al decir que extraigo la referencia, y esto debe quedar muy claro, y por eso lo voy a poner de este color, así un color muy llamativo. Lo que está ocurriendo es que esto, y que estoy colocando en algo que yo llamé student person, creo, entonces aquí lo voy a poner student person, realmente student person, que es el parseo de student 1, realmente lo que estoy haciendo aquí es acceder directamente a esta información. Esto es como si fuera un espejo. Es como si fuera un espejo. Todo lo que yo le haga aquí, por ejemplo, a name, que en este caso si yo decidiera ponerle ZO, lo que estaría ocurriendo es que esto automáticamente le estaría poniendo ZO a esto de acá arriba. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es una referencia, y al decir referencia es que yo estoy directamente accediendo a esta información, a la referencia, a esa información. A pesar de que student person es otra variable, realmente esta variable está accediendo a esta referencia que pertenece a student 1. Por lo tanto, que si imprimo student 1, imprimo toda la información de student 1, me va a aparecer este valor, Z0. Y si yo decidiera nada más imprimir student person, me aparecería Z0. Lo que yo le haga acá se refleja acá, y lo que yo le haga a esta variable acá se refleja acá. Eso tiene que ver con las referencias. Y es así como está ocurriendo todo esto. Esto es algo muy interesante y es digno de estudiarse y repasarse. Y es por eso que se los he querido dejar en esta presentación, que es cómo podemos extraer las referencias de una clase base, es decir, de una clase derivada, como es en este caso student
Uno, cómo podemos extraer la referencia a la clase base y trabajar con ella. Y esto nos va a servir mucho. Entender esta parte es crucial para entender el concepto de polimorfismo más adelante. Y te estarás preguntando, wow, cuánta complicación. ¿Por qué es todo esto? Cuando tú empiezas a codificar códigos o programas y proyectos más extensos y más grandes, se vuelve crucial tener todas estas herramientas que nos permiten heredar, tomar y ocultar miembros, poder acceder simplemente a la parte base. Resulta muy importante articular todo esto como si fueran maquinitas. Esto nos da flexibilidad a la hora de programar. Quizá ahorita no estés visualizando la aplicación directa de esto. No te preocupes, es algo que no vas a visualizar en corto. Cuando vayas aprendiendo técnicas más avanzadas de programación, como por ejemplo patrones de diseño y todos estos temas, vas a ver cómo estos conceptos tienen su aplicación ahí. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido algo tenso, lo confieso. Pero bueno, es parte de un conocimiento nuevo y no se angustien si no lo entienden del todo. Esto toma tiempo. Les recomiendo que lo repasen mucho. Les recomiendo que lean libros en donde traten el tema de poder rescatar la clase base de una superclase o el tema de la herencia. Espero que este video ayude para entender y que cuando vayan a los libros y regresen a este video quizá quede todo más claro. Nos vemos hasta el siguiente video.